2 semanas pasaron desde aquel día. Hubo una breve suspensión de clases por unos días, pero, además de eso, nada nuevo pasaba en mi vida. Las zonas de cuarentena fueron abiertas, y con ellas, la ciudad había vuelto a la normalidad. Sí, era cierto lo que había pensado desde el inicio, que todo volvería a como era antes sin muchos problemas. Todos mis compañeros y profesores desaparecidos habían regresado, casi como si nada hubiera sucedido. Los días pasaban como cualquier otro. Por suerte, Mei solo tuvo que ir a la comisaría para dar testimonio de lo que pasó con aquellas chicas. Desde entonces no la han vuelto a citar. La escuela, por otra parte. Los directivos no estuvieron nada contentos de que una estudiante hubiera peleado justo afuera de la institución, por lo que Mei fue suspendida por 2 semanas sin derecho a exámenes. Si no fuera porque la escuela permite recursar materias, lo más seguro es que tuviera que tomar el año nuevamente. ¡Qué dicha! Por mi parte. Últimamente he tenido muchos proyectos de estudio. Todos mis compañeros están enfocados completamente en la escuela y nada más. Incluyéndome. Pronto se vendrían las vacaciones de verano nuevamente, así que los finales estaban a punto de comenzar. Algunos incluso ya se estaban apuntando para los cursos veraniegos. Personalmente lo haría, pero necesito un poco de dinero para algunas cosas que me quiero comprar. Así que lo más seguro es que tome algún trabajo temporal durante esta época. Sí, lo sabía, las vacaciones son para descansar. Pero hay veces en las que un poco de sacrificio en el ahora trae consigo una recompensa en el mañana. Y después de todo, solo serían 2 meses a lo mucho. No era demasiado tiempo. Bien. Cuídense, chicos, subiré el material en el portal durante la tarde. Nos vemos. Dijo la profesora mientras terminaba de borrar lo que había puesto en la pizarra y se preparaba para irse. Varios compañeros fueron rápidos a acercársele a ella para hablar de una u otra duda. Algo que entendería perfectamente, si esta clase no fuera ética y valores. ¡Qué pérdida de tiempo! Me levanté de mi asiento y tomé mi mochila. Las personas a mi alrededor me voltearon a ver por un momento, y luego, continuaron con sus asuntos. No tuve ni que levantar mi mano. Era hora de irme. Tenía que llegar a la casa a continuar con un proyecto de la escuela. Pero, al momento de salir del aula, una mano me tomó del hombro. Volteé a ver su origen con molestia. Se trataba de un compañero de otro salón. Delgado, estatura media, piel blanca. Roberto. Levanté una ceja al observarlo, hacía semanas que no lo veía por aquí. ¿Pasa algo? Dije lo más cortés que pude. Hey. James. Jamesito. ¿Cómo has estado? Su tono burlón y alegre sonarían falsos, incluso si no pudieras ver el rostro de donde provenían. No conocía a esta persona muy bien. Solo sabía que era uno de esos que pide demasiados favores. Mira. Verás. ¿Acaso sabes si la profesora revisó los deberes? ¿La tarea? ¿No crees que ya estás un poco grande para no estar haciéndola? Hey. Vamos, Amy, ¿por qué creerías eso de mí? Decía con una sonrisa que solo un estafador podría tener. No. No la revisó hoy. Pero. Es todo lo que necesito. Gracias por la ayuda. Dijo y luego me soltó. Lo miré extrañado por un momento, viendo cómo se alejaba hacia la otra aula de la facultad. Luego, como si fuera un instinto, revisé mis bolsillos del pantalón. Todo seguía en su lugar. ¿En serio era todo lo que quería? Sin pensar más acerca de la situación, salí del campus y comencé a caminar a mi casa. Hoy escuché que llovería, y el frío que he estado sintiendo durante toda la mañana me aseguraban que aquel pronóstico pronto se volvería realidad. Si no me apuro terminaré empapado. El día oscureció. La ciudad y sus calles se llenaban de un cierto olor que me parecía relajante. Nostálgico. Era cierto, había comenzado a llover. El asfalto mojado y el ozono que se formaba en esta neblina nos decía a todos que dentro de poco se vendría una lluvia peor. Por algún motivo, el tráfico de la ciudad incrementaba significativamente. Podía escucharlo mientras caminaba a mi casa, los pitidos y motores de los automóviles llenaban el ambiente junto con las gotas cayendo al suelo. Esto me agradaba por alguna razón. Mi cabeza estaba cubierta por la capucha de mi sudadera.
Normalmente revisaba el pronóstico del clima antes de ir a la escuela, pero hoy, el único día que no lo hago, no pude traer mi paraguas. Eso no importaba más. Si no me apresuraba podría pescar un resfriado. Así que todas mis energías se habían dedicado a caminar lo más rápido que uno podría debajo de la lluvia. Pero, parecía que hoy no era mi día, pues en cada intersección, cada calle que debía cruzar, una luz roja me detenía. Era molesto. Mis calcetas se comenzaban a mojar y mi mochila se empapaba con peligro de dañar mis cuadernos. ¡Qué molestia! Mientras me tocaba esperar a que la luz verde del semáforo me permitiera cruzar, mi mirada se colocó aleatoriamente sobre una persona. Un chico de cabello marrón. Estaba parado en la calle opuesta a la mía. Su ropa llena de lodo y agua parecía como si alguien le hubiera lanzado una cubeta de suciedad encima. O como si un automóvil hubiera pasado a gran velocidad sobre un charco a su lado. De ambas formas, el chico me daba un poco de lástima. A nadie le gustaría que algo así le sucediera. ¿Pero qué era lo que podía hacer? Pensé mientras cruzaba la calle. No era como si yo hubiera provocado lo que le sucedió al chico, y mucho menos como si yo debería hacer algo para ayudarle. No. Su situación era completamente distante a la mía. No tuve nada que ver con eso, por lo que no tengo nada más que hacer. ¿Acaso esto era egoísmo? Probablemente. ¿Pero qué tenía de malo? Nada, todo esto era perfectamente normal. Y siempre será así. Pronto llegaría a mi casa. Tendría que cambiarme e incluso darme un baño caliente. Mi ropa iría directamente a secarse, al menos, a colgarla en algún lado. May estaría en casa, seguramente. No tenía a dónde más ir, especialmente después del castigo que le puso mi madre. Sorprendentemente, la había regañado después de enterarse de que la escuela la suspendió. Parecía que el amor de una madre se detenía donde los estudios comenzaban. Vaya. Sonreí por un momento. Parecía disfrutar mucho este olor a asfalto mojado. Nos quitaron el trabajo, la casa y nuestra libertad. Las inconformidades en Alemania continúan. El grupo radical de extrema derecha Orgullo Nacional ha denunciado públicamente el trato del gobierno con sus integrantes. Más dentro del siguiente segmento. El sonido del televisor llenaba la habitación mientras me preparaba un emparedado en la cocina. Era sobre un no sé qué, en un no sé cuánto, hace no sé dónde. La misma porquería de siempre. Peleas sociales, economías decayendo, contaminación global y todo tipo de catástrofes. El mundo, a palabras de los medios, estaba a punto del colapso. Y tal vez era cierto. Digo, el calendario marca 2016. Se dice que en 2 años la contaminación nos hundirá a todos, en 4, 50% de las especies morirán, y en 5 el último humano habrá respirado. Y en nada ayudaba que un nuevo presidente sería elegido en el país. Nuestra decisión era entre un montón de bastardos a la izquierda y una multitud de idiotas a la derecha. La cercanía de una guerra jamás había estado tan cerca, y aún así, parecía que estaba tan lejos. Y de todos modos, ¿qué tanto de esto no era amarillismo? Era un simple pensamiento que tenía mientras terminaba de preparar mi refrigerio. Me senté en el sillón frente a la televisión y puse mi plato sobre una pequeña mesa plegable que había traído de la cocina. Las noticias seguían transmitiendo sus absurdas palabras. Me dispuse a cambiar de canal, pero el control no estaba aquí. Comencé a buscarlo por la sala mientras pensaba en qué me pondría a ver. Según yo, dentro de unos minutos comenzaría un partido de fútbol muy esperado. La semifinal de la Copa de no sé dónde. Supongo que no estaría mal verlo. Eso era si podía encontrar este maldito control. Finalmente lo tenía en mis manos. Hallado detrás de un cojín del sillón, el control estaba tirado como si alguien lo hubiera escondido. ¡Qué fastidio! Entonces, me decidí a cambiar el canal. Pero algo llamó mucho mi atención. En las noticias, la reportera se había puesto a hablar sobre un ataque que había sucedido en la ciudad. Un chico había sido asesinado en la calle, a plena luz del día.
Al parecer un hombre, sin provocación alguna, se lanzó sobre el inocente y comenzó a golpearlo hasta romper su cuello. Mis manos y ojos estaban completamente estáticos. Pues, aquel chico fue al que vi envuelto en lodo hace menos de una hora. La reportera, en mitad de la lluvia, tenía una patrulla de policías a su espalda. 2 mantas de color marrón eran visibles en el suelo. Una de ellas, cubierta en sangre y tierra. La otra, completamente limpia. ¿Y cómo sabía que aquel chico era el que había visto? Pues, la zona no era muy lejos de donde lo encontré. Además de que al llamar a algunos testigos, todos lo describieron como yo lo hubiera hecho. ¡Qué tragedia! Cambié el canal instintivamente. Veía el suelo sin realmente observarlo. Mi mirada estaba enfocada en la nada. Tal vez, intentando encontrar la fuerza de no sentir culpa por eso. Ladeé mi cabeza de un lado a otro, y después de unos segundos, coloqué mis ojos sobre el emparedado. Estuve viéndolo por un momento. Y después de considerarlo, y sin decir ni una sola palabra, di un mordisco de él. El juego había comenzado. Era fin de semana. No sabía cuántos días habían pasado desde aquel incidente con el chico. Pero algo había cambiado desde entonces. No sabía si era un resultado de su muerte. O si simplemente el mundo había comenzado su nueva etapa. Pero la gente. Algo era diferente en ella. Violenta. Era la palabra con la que describiría la actitud de las personas en estos últimos días. Primero fue en el tráfico. El pitido de los carros se hizo tan intenso que más que un día cotidiano, parecía un carnaval. Insultos al aire y gritos de enfado me indicaban que un día festivo no era. Luego fue la actitud en las calles. En varias ocasiones me tocó que gente se pusiera brava con el simple hecho de que pasaras una mirada por ellas. Se enojaban y rápidamente querían pelear. Por suerte, nunca llegué hasta ese extremo. El cambio era notable. Y con las lluvias que no paraban de caer en la ciudad, esto parecía que solo empeoraría. Era extraña esta circunstancia. Especialmente considerando que la temporada había pasado hace ya un tiempo. Y una vez más pensaba si la muerte del chico tenía algo que ver. Pero después de considerarlo por un segundo, realmente no veía mucha relación. Sí, era cierto que hubo mucho movimiento en los medios y también en las redes sociales. La gente estaba enfurecida por lo sucedido. Teorías raciales y sobre la corrupción de la policía aparecieron como si todo conflicto social se desprendiera de ellas. Se hablaba de que el hombre que asesinó al chico era un inmigrante, que si la policía ya sabía que era alguien enfermo, o que si el chico había comenzado el conflicto por motivos de nacionalidad. Todo esto se había vuelto tan cansino. La gente en mi escuela no era muy diferente. Mis compañeros se volvían violentos ante cualquier inconformidad. Y de la misma manera en que un niño hace berrinche cuando sus padres no le compran el juguete que quiere. Varios de mis compañeros se ofendían si una nota era más baja de lo que ellos consideraban que se merecían. La gran mayoría de las veces estaban en lo incorrecto. Dando trabajos hechos a la mitad, esperando honores por el simple hecho de haber participado. Y nada hubiera salido de estas situaciones. Si no fuera por el hecho de que los profesores también habían comenzado a actuar como niños de primaria. El entorno en que vivía había dado un cambio tan drástico que realmente pensé en varias ocasiones que me encontraba en una especie de juego. Una nueva tendencia de la que no me había percatado. Había pasado muchas veces en la que una broma del internet se pasaba a la vida real, y yo me encontraba completamente incauto. ¿Podría ser cierto todo esto? No lo sabía, y normalmente no me importaría, si no fuera por el hecho de que se estaba volviendo bastante molesto tener que aguantar la actitud de estos adultos de preescolar. Actualmente me encontraba en una tienda. Mi hermana se había enfermado y mi madre no se encontraba en casa, por lo que me había tocado ir por sus medicamentos. Ya los había comprado, pero de regreso a la casa se me antojaron unas cosas. Frituras y dulces más que nada. Hoy sería la segunda parte del partido del otro día. El marcador estaba muy igualado, y al parecer había mucho en juego. ¿Qué cosas? No lo sabía.
Pero el partido anterior fue tan bueno que decidí ver esta segunda parte con más preparación. Para eso eran las frituras. Y una vez había tomado todo lo que quería, lo metí en una bolsa de tela que traía conmigo. Como venía caminando, esta era la mejor manera de llevar mis cosas. Y al parecer esta práctica se había vuelto muy común. Pues varias personas en la tienda también llevaban bolsas similares a las mías. Qué curioso. Me acerqué a la única fila que había para pagar. Frente a mí había un carrito lleno de cosas. Su dueño no estaba por ningún lado. No tenía problema a estar detrás de él, tenía tiempo de sobra. Pero la persona frente al carrito estaba a punto de pagar, y al dar un rápido vistazo detrás de mí vi como la fila había incrementado rápidamente. Supongo que no habrá problema si me adelanto, pensé mientras veía a la persona frente a mí empacar sus cosas. Después de dar un vistazo a ver si se acercaba el dueño del carrito, y notar que no venía nadie, decidí adelantarme a pagar. Comencé a poner mis cosas sobre la banda y sacar mi cartera para pagar. Pero entonces, el sonido de algo cayendo sobre el carrito me hizo voltear a mis espaldas. Su dueño había regresado. Una chica de cabello marrón largo se encontraba tomando aire detrás de él. La vi por un instante apenado, pues realmente me había metido en su turno. Considerando cómo se habían puesto las personas últimamente en la ciudad, pensé que esto se volvería un gran problema. Pero Lo siento. Es que se me olvidó algo. No te preocupes, de todos modos no tienes muchas cosas. dijo rápidamente mientras levantaba su mirada a mí. Instintivamente puse una sonrisa en mi rostro y levanté mi mano, indicándole que no había problema. Ella no dijo nada más, y mi turno para pagar había llegado. Sorprendido, después de empacar mis cosas volteé a ver a la chica una vez más. Sus ojos verdes me cautivaban por alguna razón. Pero, lo que más me sorprendía era el hecho de que no se molestara por lo sucedido. Tal vez no todo era tan malo, dije a mis adentros mientras salía de la tienda. Sí. Tal vez no todo era tan malo. Llegué a la casa con tiempo de sobra. Lo primero que hice fue ir al cuarto de Mei y darle sus medicamentos. Ella estaba dormida al llegar, pero después de darle sus cosas, pareció que ya no estaba cansada. Su actitud era seria, distante. Como si lo sucedido hace semanas aún la estuviera perturbando. No sabía qué pensar de eso. ¿Debería hablar con ella? ¿Preguntar qué está en su cabeza? ¿Darle ánimos? No lo sabía. Digo, no éramos cercanos. Ni de cerca. Pero al fin y al cabo somos hermanos. Estoy seguro de que cualquiera hubiera hecho lo mínimo para hacerla sentir mejor. Y tal vez eso era lo que me molestaba más. Ya que mi decisión fue no hacer nada. Le di sus cosas, tomé su temperatura, y cuando estuve a punto de salir, solo la observé con una mirada distante. Se notaba que no estaba bien. Mamá no vendrá por unas horas y no hay comida preparada. Si te da hambre, debería haber algo de atún enlatado, dije mientras Mei solo veía el pie de su cama sin ninguna emoción en su rostro. Cerré la puerta mientras salía de la habitación. Me preguntaba, ¿qué hubiera hecho mi hermano mayor? El trabajo será subido al portal. Pueden retirarse. La voz rasposa y grave del profesor indicaba el final de la clase. Inmediatamente la mayor parte de mis compañeros tomaban sus cosas para irse. Algunos se acercaban al profesor para resolver dudas. Y yo me quedaba en mi asiento sin realmente pensar en nada. Veía las anotaciones en la pizarra, los problemas en mi cuaderno, el proyecto de un compañero en el escritorio del profesor. Todo era tan lejano, aburrido, común. No encontraba la respuesta a la pregunta que tampoco entendía. Supongo que solo perdía tiempo sin necesariamente pensarlo. Qué curioso. Me levanté de mi lugar con mochila en mano. Tenía una hora libre debido a que la profesora tuvo un compromiso familiar. Aprovecharía para ir a comer algo. El campus tenía una pequeña cafetería cerca del estacionamiento de estudiantes. La comida era decente, y el precio justo. Lo más importante era que la clase que tendría después se daba en un aula muy cerca de ahí. Era como matar dos pájaros de un tiro.
Cuando llegué al lugar, lo primero que noté fue un pequeño cartel pegado en una ventana de la entrada. Promoción del día. Hamburguesa. Parecía que las respuestas habían venido antes de la pregunta. Sin realmente saber qué era lo que quería pedir, aquel pequeño cartel me había decidido en lo que comería. Una hamburguesa con papas fritas. No sonaba nada mal. Al sentarme en una mesa del lugar, mi mirada se postró directamente sobre una televisión frente a mí. Se encontraba elevada en una esquina muy cerca de donde me encontraba. Por lo que el sonido que provenía de ella era perfectamente audible. Estaban pasando las noticias. Hablaban del clima, luego de problemas sociales en Alemania, y finalmente, mientras acababa con mi comida, hablaron de una enfermedad en Sudamérica. No se trataba de un virus o bacteria. Parecía ser una desnutrición provocada por un factor aún desconocido. Invitaron doctores y especialistas para hablar del tema. Algunos decían que el suelo podría estar infectado con grandes dosis de metales pesados, otros comentaban que la causa podría ser ocasionada por la basura en las calles, mientras que unos cuantos decían que el cambio climático era el origen de todo. ¿De qué manera? No se dijo. Pues aquella discusión fue interrumpida por una noticia de último momento. Otra víctima de la peste política el día de hoy. Se trataba de un ataque a otra persona como el del chico hace ya varias semanas. Sin provocación ni motivo aparente. El nombre venía de un periodista el que decía que los ataques vienen de una inconformidad causada por la situación social de la ciudad. ¿Qué tan cierto estará? Tal vez algo. Aunque no me gustaba alinearme con las ideas de gente que todo lo hace político. El ataque fue hecho hace apenas unos minutos. 2 personas habían muerto nuevamente. Con cada ataque que pasaba, el mismo patrón se repetía. Una persona atacaba a otra sin realmente tener una razón. No usaban ningún tipo de arma u objeto que le diera ventaja sobre su víctima. Al final del altercado era raro que las 2 personas salieran con vida. El atacante, si no era apaleado por la otra persona, sucumbía a las balas de los policías. Ellos atacaban para matar y morir. Suicidio por ley era como le decían algunos. Tales sucesos nos tenían alerta a todos. Los ataques pasaban por toda la ciudad. Barrios pobres, zonas comerciales, los límites de urbanización, e incluso en las partes ricas. Nadie se escapaba de poder ser una posible víctima. Por eso, ahora era normal portar con algún tipo de defensa personal. En mi ciudad eran muy permisivos con el tipo de armas que podíamos tener. Por lo que en los últimos días era normal ver a gente con pistolas. Personalmente, como no tenía dinero para una, y mi madre odiaba la idea, tenía que conformarme con cargar con una navaja de bolsillo. Era común para mí tener una de ellas conmigo. Pero durante estos tiempos parecía que mis manos se aferraban a sostener una cada vez que salía a la calle. Podía notar que las cosas habían cambiado. Al terminar de comer fui a tirar mi basura, me lavé las manos y luego me adelanté al aula donde tendría la clase. Este día debía continuar.